porque tiene que ver con ello. Entonces, aquí en este primer documento, que es un resumen de los aspectos, digamos, básicos del concepto de párrafo, pues ustedes van a encontrar que él se estructura a través de una frase temática o algunos autores le llaman idea principal. ¿Sí? Entonces, para lograr comunicar ideas de manera clara y efectiva, se recomienda estructurar el párrafo así. Entonces, de acuerdo al desarrollo que ustedes vayan a presentar, ya sea a la hora de yo hacer la lectura, como en el caso del documento que estamos trabajando, o sea en la escritura, es necesario tener en cuenta pues los conectores lógicos o marcadores textuales que me permiten pues darle un orden a las ideas. Es muy importante ese proceso y lo vimos que en el primer ensayo algunos pues no se usaron de manera adecuada y hace que el texto pues se convierta en pedazos sueltos. El párrafo está como tal, pero permite que se relacione uno con el otro y pueda construir texto, que es lo que estamos tratando de hacer con el ejercicio del documento sobre los recuerdos. ¿Sí? Y lo que hicimos un poco con el de Casani también. ¿Sí? Entonces, esos serían como los aspectos principales. Saber que cada párrafo debe estar estructurado en una frase temática, que la idea que teníamos anterior del uso de párrafo como la unión de frases indiscriminadamente, pues hay que cambiarla, ¿no es cierto? ¿Por qué habría que cambiarla? Porque un párrafo no es que se unan una cantidad de frases sin sentido, sino que permite realmente hacer un ejercicio estructural. ¿Sí? Estructural, ¿qué quiere decir? Que hay una frase temática y alrededor de ella están las demás. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en el cuadrito. Bueno, nosotros podemos hablar de varios tipos de párrafos. ¿Sí? Fundamentalmente, en el tipo de información que nosotros recibimos a la hora de hacer documentos científicos o académicos, podemos trabajar inductivos o deductivos o algunos que les llamamos circulares o concéntricos. ¿Sí? Entonces tenga en cuenta que no es la única, que no existe una sola forma de organizar los párrafos. También depende de la intención y esta sería como lo macro del contenido de un párrafo. ¿Sí? Inductivos, deductivos, ahora miramos unos ejemplos. Y para presentar pues esta forma de escritura es necesario que usted entienda qué tipo de discurso quiere realizar. Si va a empezar con la idea o la frase temática inicial, ¿sí? Pues está inductivo, o si es deductivo, puede colocarlo pues en otro lugar del párrafo, pero todo párrafo debe tener este tipo de organización. ¿Sí? El párrafo es un conjunto de oraciones articuladas entre sí temáticamente. ¿Sí? Eso es como lo principal. Esta articulación se relaciona con toda la unidad del párrafo. Entonces, nosotros como textos hemos hablado de que tiene una introducción, podríamos hablar de apertura, un desarrollo y una conclusión. Lo mismo pasa en el párrafo. Yo creo que de pronto nosotros no somos muy conscientes en la construcción del párrafo y hacemos la unión de frases, pero no tenemos en cuenta que debe haber una apertura en ese mismo párrafo. ¿Sí? No estoy hablando de otro párrafo más para construir uno solo de introducción, uno solo de cuerpo y uno solo de conclusión. En cada uno de ellos también está el mismo proceso. ¿Sí? El mismo proceso de apertura, desarrollo y el cierre. Y ese cierre debe ir relacionado con el párrafo que sigue, y es allí donde los conectores nos van a permitir desarrollar una comprensión de lo que yo quiero establecer como idea para establecerla
con el párrafo anterior. O sea, que las ideas no están sueltas. Las ideas, para poder que se forme un texto completo, van a tener una relación lógica entre ellas, y una de las maneras de pronto más adecuada para este tipo de ejercicios, cuando uno no es consciente de cómo está escribiendo y se devuelve a hacer conciencia de ello, es mirar los conectores. O sea, los conectores son importantes allí, o le llamamos nosotros, pues, le hemos llamado marcadores textuales, ¿cierto? Ya tenemos este, ya todo. Aquí estarían las fuentes, pues, del tipo de documento. Es un documento corto, ¿sí? Que trata es de mostrar, pues, lo fundamental del concepto de párrafo en el caso que ustedes, pues, están abordando. Este, pues, no lo tienen todavía en el campus, pero posteriormente, pues, lo podemos subir, pues, para que cada uno lo tenga allí como referencia. Además, es un documento, pues, interactivo, sencillo, que puede posibilitar esa interacción mientras uno va aprendiendo, pues, esto que tiene que ver con la formación de párrafos, ¿sí? En la teoría, nosotros también podemos encontrar conceptos mucho más amplios y mirar, pues, cuál es la característica fundamental de este tipo de producción. Para nosotros el párrafo también habría que cambiarlo en el sentido de lo que nosotros hemos venido aprendiendo, ¿sí? Que solamente consideramos un párrafo porque empieza con mayúscula y termina con punto y tiene una sangría, ¿sí? Esa sería como la forma. Pero también tenemos que hablar de que esa unidad no solamente es de forma, sino de pensamiento y sentido. Es allí donde hay que hacer, digamos, el mayor ejercicio de cómo organizamos nosotros nuestras ideas teniendo en cuenta esa frase temática, y que en el bachillerato lo llamábamos idea central, pero pues realmente ya en la universidad exigimos nosotros mismos que haya un mayor pensamiento hacia la escritura de los documentos, ¿cierto? Esta metáfora muestra lo que estamos diciendo, o sea, que el párrafo coge varias ideas, pero las tiene que organizar, ¿sí? Entonces, siempre él va a ser el pulgar, ¿cierto? El que va a darle orden a esos discursos, y ustedes y todos nosotros, pues, tenemos que aprender cómo organizamos esa frase temática, ¿sí? Porque si no hay frase temática, diríamos que son un poco de frases unidas sin sentido, ¿sí? O sea, construir párrafo no es saber si son 12 líneas, 13, 14, 15, si realmente no encontramos la frase temática que cada uno de ellos debe tener. ¿Quiénes no tienen frase temática? Pues los párrafos de transición, ¿sí? Los párrafos de transición son de 4 a 5 líneas, y lo que es la función que cumplen fundamental es la de unir un párrafo con otro a través de las ideas, ¿sí? Entonces, en el caso de que de pronto no haya un conector, pues podemos usar un párrafo de transición que va a permitir que el lector y que usted como escritor sepa de qué está hablando y cómo sigue el hilo temático, ¿sí? Entonces, por eso en esta imagen ustedes ven que vuelven las características que hemos hablado al principio sobre el texto, cohesión y coherencia, ¿cierto? Y está la idea nuclear temática en el centro. Todo lo que está alrededor, pues, apoya esa idea. En esto tenemos que ser muy conscientes, o sea, conscientes en la medida de cuando nosotros hagamos el plan de escritura número 2, ya viene la estructura y ahí vamos a construir
frases temáticas para la introducción, frases temáticas para el cuerpo y frases temáticas para las conclusiones, teniendo en cuenta la función que cumple la introducción, la función que cumple el cuerpo y la función que cumple la conclusión. Ustedes tienen aquí un mapa, ¿cierto? Entrelazado de que todo lo que se estructura en el párrafo está relacionado, ¿sí? O sea, todas las líneas van a cruzarse unas con otras, pero siempre están apoyadas en lo que se considera como idea nuclear. Esta sería una imagen de lo que es un párrafo en términos gráficos, todo lo que debe llevar y la forma en que se debe relacionar. ¿Sí? Lo tienen allí y se dan cuenta pues que no desaparece la idea nuclear temática. Esto es lo que vamos a hacer en el taller, identificar en párrafos cortos las ideas temáticas, ¿sí? Que nos permiten también entender el ejercicio de escritura. Si yo fuera a definir párrafo, podría definirlo desde lo micro a lo macro, ¿sí? O sea, siempre pensamos que un párrafo, si lo fuéramos a dibujar, pues tiene una unidad gráfica y tiene sentido, ¿sí? Un documento de Casani dibuja los párrafos y nos muestra, pues a través de imagen, no a través de palabras, un párrafo pequeñito, otro pequeñito, y ahí pues nos dice, bueno, ¿cuál de estas gráficas representa mejor la concepción de párrafo? También tenemos que pensar que hay una estructura en lingüística, o sea, escritura, cómo escribimos esas ideas y cómo ellas no están aisladas. Desarrolla una determinada idea y presenta una información de manera organizada y coherente. También nosotros podríamos coger párrafos y desordenarlos y darle un orden, ¿cierto? Pero hemos venido trabajando con el concepto del párrafo como tal y todavía no nos hemos introducido en el párrafo en su interior, en su contenido, ¿sí? Eso sería. Las clasificaciones de los párrafos yo los puedo desarrollar de diferentes formas, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar párrafos formales, que era el que hablábamos ahora, y el que le enseñan a uno de pronto en su proceso académico en el bachillerato, tiene una sangría, empieza con mayúscula y termina en un punto aparte. Pero puede ser que este párrafo formal tenga estas características pero que no diga nada. ¿Por qué? Pues porque en esencia podríamos tener la suma de unas frases inconexas y no tendría una frase temática que es lo que realmente hace al párrafo conceptual. Entonces, el párrafo formal es la forma como nosotros distribuimos nuestro párrafo. El conceptual es qué tiene por dentro, cómo esas ideas se cruzan, se comprenden, se relacionan, ¿sí? Y se establece una jerarquía. O sea, qué va primero y qué va después. En ese sentido, pues ahí yo tengo que tener claro, lógicamente, el tema del cual estoy hablando y hacer digamos, la comprensión sobre qué aspecto voy a presentar y qué orden le voy a dar, ¿cierto? En el campo de lo funcional, los párrafos tienen unas divisiones, digamos, podríamos llamarlas así. Hay unos que encabezan la información, hay unos introductorios, ¿sí? Y de esos introductorios, pues ustedes van a encontrar de enlace, los que vuelven y traen la información, o los que anuncian lo que sigue, y unos de conclusión. Y vimos pues en el de Casani, eh, a diferencia del que estamos leyendo sobre los recuerdos, pues como es otro tipo de documento, en el ensayo crítico estamos hablando de conclusión y en el otro tipo de documento estamos hablando de cierre, ¿sí?
porque ahora miramos qué tipo de texto sería ese y cómo le llamaríamos ya a ese final de ese tipo de documento. Ahora, entonces miren, por la forma, por el contenido y por el propósito. Entonces, uno cuando está escribiendo, pues de pronto no alcanza a vislumbrar, o cuando está leyendo, todas estas características que hacen que la información quede lo más organizada posible. Entonces, por el propósito, nosotros estamos trabajando expositivos. Vamos a trabajar párrafos expositivos en el cuerpo, porque el cuerpo del ensayo va a llevar toda la argumentación que yo necesito fomentar para poder llegar a la resolución de mi tesis en el caso de la respuesta que yo esté queriendo encontrar. Argumentativos, ¿sí? Presentan la idea para convencer, de esos también vamos a ver, y narrativos que no solamente tienen que ver con lo que es el aspecto de los textos literarios, ¿no? ¿no? Aquí no estaríamos hablando de los textos literarios, sino cómo la escritura narrativa puede aparecer en otro tipo de documentos, no solamente los literarios, o en el caso de las historias. ¿Sí? Ahora, hay unas implicaciones didácticas, eso es lo que se propone pues que nosotros aprendamos y no pasemos por encima de esos digamos, elementos. ¿Para qué? Pues para ir haciendo conciencia de cómo se escribe, ¿sí? Y uno de los elementos es, nosotros ya lo hicimos una pregunta de investigación y a través de esa pregunta, pues escogimos un tema. ¿Sí? O sea que el tema es uno de los puntos clave allí, y que esos temas pues van a ser el fundamento del párrafo, dependiendo de lo que estemos haciendo, y que haya una buena frase temática o oración principal. ¿Sí? Hay que sustentar a través de la argumentación y también desechar pues lo que no es relevante. En el caso de los textos que nosotros queremos trabajar en la universidad, pues nos dan unas exigencias. Construir y enlazar oraciones coherentemente. Ya hemos visto la necesidad de los conectores o de los párrafos que permiten hacer una relación y llegar a una conclusión, revisar y corregir. Nosotros hemos seguido esos pasos, ¿sí? Esos pasos de la corrección y de la reescritura. ¿Por qué? Porque pensamos que la escritura no es algo terminado, es un ejercicio de planificación, de organización y de reestructuración de lo que yo estoy planteando y necesito tener conciencia de ello para irlo mejorando. No solamente que otro me diga qué ocurre con mi texto, sino que yo también sea capaz en mi autonomía de hacer mi propio ajuste al texto. Cuando lo leo, veo que no tiene coherencia, que le hace falta palabras o que sobran o que no se entiende, que hay una puntuación inadecuada. ¿Sí? Entonces, dentro de los autores que nosotros hemos revisado a través de la didáctica, pues nos dan unos requerimientos. ¿Sí? Dice, bueno, entonces seleccione la idea nuclear, tiene unas ideas de apoyo, puede hacer un mapa conceptual, decida qué estrategias va a usar, ordene las ideas, haga una conexión adecuada y haga el ejercicio de escritura. Pues eso lo vamos a hacer nosotros a través de cuando ya tengamos la segunda parte del plan de escritura. Ya en el caso de lo que veíamos en el otro documento de la Universidad de los Andes, vimos que ellos nos hablan de 3 tipos de párrafos. ¿Sí? Y allí estarían pues estas formas de desarrollo del pensamiento, aunque aquí la estaríamos viendo desde el tipo de vista del párrafo y su escritura. Cuando hablamos de deductivos, la idea principal va al inicio, para la construcción de la parte de una generalización, para luego llegar a lo específico. Inductivos va al final, o sea que nosotros
si revisáramos en los textos de la ciencia, pues vamos a encontrar mucho esta forma de desarrollo, deductivo e inductivo, y tiene mucho que ver con el pensamiento y la forma que nosotros organizamos las ideas. No es algo que uno aprende mecánicamente, sino que hace parte del proceso de la comprensión, ¿cierto? Aquí en ese documento también de Serafini y el profesor Oviedo, pues nos dan unas clases de párrafos, digamos que son de pronto los que nosotros vamos a trabajar un poco dentro del desarrollo de nuestra propuesta, de secuencia, de comparación y contraste, desarrollo de un concepto. Entonces miren que el ejercicio que estamos haciendo en el plan de escritura de la definición de concepto, aquí estaríamos construyendo ya un desarrollo de concepto. Por eso necesitamos que esos conceptos estén amarrados a una referencia bibliográfica, que sean tomados pues de documentos que correspondan al mundo académico, fundamentalmente. Esos serían como los principales. Hay muchos más, pero digamos que nosotros estaríamos trabajando en esa ruta. ¿Sí? Los autores aquí de la presentación, pues nos van dando de cada tipo de párrafo, nos van dando las líneas didácticas de cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, si es de numeración, debo tener un recuento, frase organizadora, frase, una síntesis, un encuadramiento. A cada uno de ellos le va a permitir a usted, entonces este ejercicio pues ustedes lo podrán leer en su presentación, ir siguiendo los pasos, además porque la presentación es muy didáctica en la medida que nos coloca ejemplos y hace el resaltado dependiendo de lo que nos están explicando. ¿Sí? Entonces, primer ejercicio, estamos aquí hablando de párrafos de secuencia. Esta manera de modelaje es importante porque cuando uno no tiene de pronto la experticia de la escritura, pues va haciendo el ejercicio y va entendiendo de una manera más práctica pues la forma en que se debe escribir un tipo de párrafo dependiendo del que usted esté trabajando. Entonces usted va a encontrar en este material que todos estos ejercicios de ejemplo de tipos de párrafo los van a tener en ejemplo y explicados. ¿Sí? O sea que es un ejercicio bien interesante que después nosotros lo haremos pues ya con el documento que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Ese sería como lo que fundamental allí. Ustedes se dan cuenta, el documento lo que tiene es una estrategia didáctica muy acorde a lo que se está hablando, dependiendo del tipo de párrafo que nosotros estemos abordando. ¿Sí? Como les digo, esto es para leer con calma y que cada uno pues haga el ejercicio y después nosotros podamos escribir nuestros propios párrafos correspondientes, ¿no? O sea, dependiendo del párrafo que ustedes necesiten elaborar. Aquí encuentran todos los que este de concepto nos interesa mucho. Miren que está dentro de los textos de la ciencia, porque nosotros tenemos este proceso dentro del plan de escritura. ¿Sí? Ese es como lo fundamental allí. Entonces, sería que ustedes revisaran a la hora de hacer la escritura, que hacemos bueno, necesitamos un párrafo de causa-efecto. Entonces, ustedes tienen su presentación, tienen su ejemplo, y en colorcitos ustedes van identificando cuáles serían, digamos, las formas de escritura, ¿sí? Fundamentalmente. Bueno, entonces tienen esos dos materiales. Hay otro material, pero pues que creo que
Y para que no nos quede tan sobrecargado, pues lo que necesitaríamos era abordarlos, ¿cierto? Este es el documento que les comentaba, donde Casani hace una gráfica de los tipos de párrafos y nos dice, bueno, ¿cuál sería el más fácil de leer? O sea, en últimas, no solamente que sea fácil, sino si está correctamente escrito. Entonces nosotros podríamos hablar que el D es el más adecuado, tiene un párrafo, hay un párrafo de transición y viene el otro párrafo. Esta forma de escritura no sería en ningún momento adecuada, ni esta tampoco, y esta menos, porque es como si fueran pedazos aislados, ¿sí? Entonces, él dice allí, sirve para estructurar el contenido de un texto, mostrar formalmente la organización, conjunto de frases relacionadas que desarrollan un mismo tema. Ojo que nosotros somos muy dados a cruzar temas en un solo párrafo. Pues tenemos frase temática y esa frase temática debe estar girando a las ideas secundarias que apoyan la principal. Ese sería como el ejercicio. Ahora, cuando a mí me van a calificar un párrafo, me dicen, bueno, ¿saben qué elementos debo tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación de párrafo? Ah, pues que la estructura global esté organizada, que la estructura interna contenga la idea central, que tenga una unidad significativa, que haya control sobre la información y que no esté botando corriente y en últimas no diga nada. Identidad gráfica ya la vimos y los marcadores textuales. Fundamentalmente, ese sería, lógicamente, el tema del párrafo es mucho más extenso y nosotros lo que estamos haciendo es pues tratando de tomar algunos